En este problema tenemos el acoplamiento en paralelo de dos transformadores, pero si observamos, nos dice que las tensiones a circuito abierto de cada transformador, pues uno es de 6.600 voltios y el otro es de 6.400. Es decir, es el caso de dos transformadores con relación de transformación distinta, que al ponerlos en paralelo y poner la misma tensión en el devanado primario conducirá a que las tensiones en cada devanado secundario sean distintas, ¿vale? Tal y como se explica en clases de teoría, la resolución de este caso pues se aconseja que se recurra a plantear un circuito equivalente como este. Está sacado el circuito equivalente del acoplamiento, está sacado de las transparencias de clase, donde tenemos los dos transformadores con su circuito equivalente referido al secundario, donde hemos eliminado, al igual que hacemos con el acoplamiento de transformadores con la misma relación de transformación, hemos eliminado, repito, el circuito paralelo y nos quedamos solamente con la reactancia, perdón, con la impedancia de cortocircuito de cada uno de los dos transformadores. Tenemos aplicado una impedancia. Esta impedancia está circulada por una intensidad I sub L a la que cada transformador aporta una intensidad secundaria, ¿no? La suma de esas dos intensidades sería la intensidad I sub L aplicando Kirchhoff en este nudo. Bien, en este vídeo no vamos a demostrar las ecuaciones, para eso lo dejamos para un vídeo de teoría que en principio y a la hora de elaborar este vídeo pues haremos un poquito más adelante, y solamente vamos a aplicar directamente las expresiones que se facilitan en la transparencia de clase para obtener los valores de cada una de las dos intensidades que aporta cada transformador. Estas expresiones son las siguientes. Estas de aquí, que las he capturado de las transparencias de clase. Bien, y lo único que tenemos que hacer es aplicar directamente cada una de ellas. Repito, dejamos para un vídeo de teoría la demostración. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la intensidad que aportaría el transformador A. Bueno, antes de eso vamos a identificar cada uno de los valores, ¿no? Tenemos las tensiones a circuito abierto, la tensión a circuito abierto del transformador A, ¿vale? Fasor, pues sería 6.600 voltios. Y le damos un ángulo 0. Vamos a suponer que las tensiones de vacío, que se obtienen directamente por la relación de transformación de cada de la tensión común primaria, pues tienen fase 0 ambas dos, ¿no? Y la tensión de vacío del transformador B sería 6.400 voltios. Las impedancias de corto de cada transformador, pues la de A sería 0,3 más J3 y la del B sería, 0,2 más J1 ohmio. Y la impedancia de carga es de 8 más J6 ohmios. Con las calculadoras que disponemos hoy día, con las científicas no programables, se pueden hacer estas operaciones directamente sin necesidad de transformar o de poner todos los fasores con la misma, escrito de la misma forma, ¿no? Sino que se pueden ir o en su forma módulo argumento o en su forma de parte real y parte imaginaria, ¿no? En este caso. Entonces, la I2A, ya sustituyendo valores, sería tensión V2A de vacío, 6.600, 0. Impedancia de corto B, más tensión de vacío A, menos tensión de vacío B, por impedancia de carga,
y todo ello dividido de impedancia de carga impedancia de corto A más impedancia de corto B más el producto de las dos impedancias, impedancia de corto A por impedancia de corto B. ¿Vale? Solamente tenemos que sustituir y nos sale que la intensidad A pues sale 195,5 y un ángulo de 53,10. ¿Vale? Por lo tanto, como realmente lo que nos piden es solamente la intensidad módulo, pues sería de 195,5 amperios. Y ese sería lo que habría que dar como resultado. La intensidad B, pues la vamos a tener que calcular en otra hoja. Me voy a llevar las expresiones, las suelto aquí, ¿vale? Y le vamos a aplicar esta expresión de acá. Y 2B, fasor, sería tensión de vacío B por impedancia de corto A menos tensión de vacío A menos tensión de vacío B por impedancia de carga, todo ello dividido de impedancia de carga, suma de las impedancias de corto más el producto de la impedancia de corto. Bien, operando, haciendo esta cuenta en la calculadora, es muy grande la cuenta, pero no es complicado de hacer si se sabe manejar los números complejos en la calculadora. Sale 422,57 amperios con un ángulo de menos 33,59. Como lo que nos piden es la intensidad solamente, pues sería 422,57 amperios. La tensión que tendremos en el circuito, la tensión V2, pues será el producto de la impedancia de carga por la suma de las dos intensidades, que es I sub L. I sub L será la suma de I2A más I2B. Pues sumamos las dos intensidades y lo multiplicamos por la intensidad, por la impedancia de carga. Entonces, en este caso, V2, sería, como hemos dicho, I2A más I2B. Hay que mantener los fasores porque tienen ángulos, como podemos ver, tienen ángulos distintos, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacer suma fasorial multiplicado por la impedancia de carga. Sería, por lo tanto, 4 I2A era, 195,5 girado con un ángulo de 5,5 con un ángulo de menos 53,10 grados, más la B, que es esta de aquí, 422,57 con un ángulo de menos 33,59, y todo ello multiplicado por la impedancia de carga. Igualmente, si sabemos manejar, que es lo recomendable, con los números complejos con la calculadora, pues el cálculo no es complicado de hacer. Por lo tanto, la tensión secundaria sería de 6.100
3,5 con un ángulo de menos 2,86. Por lo tanto, la tensión secundaria, vaya, no sé qué ha pasado. Sería 6.103,5. Vale, me despista un poco con esto, voltios, ¿vale? Resultado. Ya hemos analizado el acoplamiento en carga. Nos queda analizar el acoplamiento en vacío. Para el acoplamiento en vacío, ya en esta nueva página, lo que vamos a utilizar va a ser este circuito equivalente donde hemos eliminado la carga de la conexión común de secundarios y lo que nos queda son los dos transformadores conectados en paralelo. Como tienen distintas tensiones, pues lo que va a ocurrir va a ser que va a existir una corriente circulante. Vamos a verlo aquí un poquito más claro. Si nosotros sustituimos pues con una fuente de tensión, la tensión de vacío del transformador A continuación tendríamos la impedancia ZCC de ese transformador, la impedancia de corto de ese transformador. ¿Vale? Esto sería nuestro equivalente Thevenin del transformador A. La salida del equivalente Thevenin del transformador A está conectada a la salida del equivalente Thevenin del transformador B. Por lo tanto, aquí a continuación tenemos la impedancia, vemos, de corto del transformador B y a continuación tendríamos una fuente equivalente de la tensión V20B, ¿vale? Y entre un transformador y otro, como hemos indicado, pues tendremos una corriente circulante que sería I sub C. Entonces nada más que tendríamos que aplicar aquí las leyes de los circuitos de corriente alterna para calcularlo. Por ejemplo, la corriente I sub C sería la diferencia entre las tensiones entre toda la impedancia de las ramas, entre ellas, ¿no? Bueno, pues sustituyendo sería la tensión de vacío A del transformador A menos la tensión de vacío del transformador B dividido de la suma de las dos impedancias, ¿no? Como intervienen operaciones suma y resta, pues hay que hacer los cálculos con los valores complejos. Bien, pues esto nos da una intensidad circulante entre ambas que va del transformador A al transformador B de 49,61 amperios y un ángulo respecto a las tensiones de 82,87 grados, ¿vale? Entonces la tensión secundaria V2, que sería la tensión entre estos dos terminales, sería la tensión aquí. Esa V2 sin carga, pues la podríamos calcular aplicando Kirchhoff por este lado, suma de tensiones por este lado, o aplicando suma de tensiones por este otro lado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos obtenerla si lo hacemos por el lado izquierdo del circuito, restándole a la tensión de vacío del transformador A, secundaria del transformador A, la caída de tensión en la impedancia provocada por la intensidad circulante. Sería, por tanto, 6.600 menos la impedancia multiplicado por la intensidad que acabamos de calcular. Y esto saldría 6.450,5 con un ángulo muy pequeño en este caso, que es este de aquí, ¿vale? Entonces V2 sería 6.450,5 voltios. Aunque el problema está terminado, podríamos nosotros haber planteado, vamos a poner un poquito mejor esto, podríamos haber planteado
haberlo calculado por el otro lado del circuito. Bueno, sería V2, esta tensión, sería igual como la corriente la estamos circulando de izquierda a derecha, ¿no? En sentido horario, pues sería igual a la suma de las tensiones, ¿no? Sería igual a ZCC B por IC más, estoy poniendo las tensiones tal y como van apareciendo, más la tensión V20B. Sería ZCC sería 0,2 más JB, ¿no? Por la intensidad 49,61 que hemos calculado antes, y a eso le sumaríamos la tensión en vacío B, que era 6.400. Si hacen esta operación verán que el resultado es 6.450,5 con el mismo ángulo, es decir, da igual. Si yo tomo este lado, tiene que dar igual para hacer el cálculo. Bien, y con esto pues damos por terminado este problema de acoplamiento en paralelo. Les recuerdo que la demostración teórica de las expresiones la dejaremos para otro vídeo.